Romanos 8:29. Vamos a adorar al Señor, vamos a pedirle que Él esté aquí en medio de nosotros, que Él venga a hablar a nuestra vida, que Él venga a ministrarnos porque lo necesitamos. Así que vamos a adorar al Señor. Reinas para siempre. Gracias. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Vamos a oír su Santo, voz. santo, santo, reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote.
Presentamos, Señor, nuestra vida delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que seas abriendo nuestro corazón, Señor, ministrando nuestra vida. Necesitamos oír tu voz, precioso Señor. Presentamos delante de ti, Señor, nuestra vida. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu obrando en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer Romanos 8:29. Y dice así la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo voy a leer otra vez. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. 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 Y el Señor ha ministrado a mi vida esta palabra desde hace ya varios tiempo, desde que comenzó este año. Y sentí que debía compartirlo con ustedes también, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. El orfebre, cuando trabaja con la plata, se dice que él sostiene la plata en el fuego para que la plata sea limpiada de todas sus impurezas. Y para que el orfebre se dé cuenta o que la plata está lista, él tiene que ver su imagen, o tiene que reflejar su imagen en la plata, la pone delante de él, y si él puede ver su rostro en la plata, eso significa que la plata está lista. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Él quiere limpiarnos para que cuando Él nos vea, Él pueda ver la imagen de Cristo en nosotros, para que Él pueda ver la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Así como acabamos de leer la palabra del Señor, que Él nos escogió, nos predestinó con un solo propósito, primeramente para que fuésemos salvos, para que fuésemos sus hijos, pero también para que fuésemos a la imagen de su Hijo Jesús. Amén. Por eso el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos imagen de su Hijo Jesús. Los discípulos, cuando estaban en la tierra, cuando Jesús se fue, o también cuando estaban con Él, los discípulos se parecían a Jesús. Cada persona que veía a los discípulos, ellos reconocían que ellos habían estado con el Señor Jesús. Los discípulos hablaban como Jesús, los discípulos eran como Jesús, los discípulos hacían las cosas que Jesús hacía, y era por eso que la gente lo reconocía como aquellos que habían estado con Jesús. Y eso es lo que la gente necesita ver en nosotros, en la iglesia, aquellos que han estado con Jesús, que la gente pueda ver a Jesús en nosotros, en todo lo que hacemos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, las cosas que hacemos, nuestras actitudes. Debemos reflejar la imagen de Jesús, y eso es lo que la gente que no conoce de Cristo pueda ver en nosotros. Amén. Amén. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo de vida. Así como Jesús era y vivía cuando Él estaba en la tierra, así nosotros debemos ser. De esa forma debemos vivir, de esa forma debemos ser en esta tierra. Así como Jesús anduvo, nosotros debemos vivir y debemos de seguir sus pisadas. Él es nuestro mayor ejemplo de vida. Él nos vino a enseñar cómo debemos de vivir los hijos del Señor mientras estemos aquí en la tierra. Y antes de que terminara el año, el Señor me ministró algo muy importante que Él quería de mí, pero cuando empezó el año lo sentí aún más fuerte, y el Señor puso en mi corazón 3 cosas que se han convertido en mi clamor, y es lo que le pido todos los días al Señor, y eso es lo que el Señor quiere de mí este año, pero sé que el Señor lo quiere de ustedes.
Y como les decía, se han convertido en mi clamor. 3 clamores que le he pedido al Señor, y es que Jesús, quiero conocerte más. Jesús, quiero ser más llena de ti, y quiero ser más como tú. Esas 3 cosas le he pedido al Señor. Se han convertido en mi clamor todos los días. Jesús, quiero conocerte más. Quiero ser más llena de ti, y quiero ser más como tú. Y esos deben de ser nuestros clamores a diario. Que cada día podamos conocer más al Señor, que cada día podamos ser más llenos de Jesús, y que cada día podamos ser más como Él, que nos parezcamos más y más a Él. Amén. Cuando se inicia el año, la mayoría de nosotros nos formamos metas, escribimos nuestras resoluciones de lo que queremos hacer en este año, de lo que queremos alcanzar en este año, y mucha gente lo hace. Se establece metas, se establece sueños, se establece resoluciones, y durante el año trabaja por alcanzar esas metas, por cumplir esas resoluciones al final del año. Amén. Y igual nosotros hacemos nuestras peticiones, hacemos nuestra lista de peticiones de lo que el Señor, de lo que queremos que el Señor haga con nosotros, de lo que queremos que el Señor nos dé durante el año, de los sueños que queremos que el Señor haga realidad en nuestra vida o en nuestra familia durante el año. Y escribimos esas peticiones y nos mantenemos orando durante el año por esas peticiones que hemos escrito en nuestras listas. Nos mantenemos orando todo el año para que el Señor al final del año Él las cumpla. Pero creo que a veces se nos olvida algo muy importante pedirle al Señor. Y esos 3 clamores que les acabo de mencionar, se nos olvida. Nos enfocamos tanto en lo que queremos que el Señor nos dé, que en lo que el Señor haga en nosotros. Se nos olvida pedirle que queremos conocerle más en el año, que queremos ser más como Él durante el año. Y lo que el Señor me ministraba es que el éxito que tengamos al final del año no depende de lo que el Señor nos dé. No depende que si el Señor nos hizo realidad todas las peticiones que le pedimos, si el Señor hace realidad los sueños que le pedimos que Él hiciera realidad. El éxito del año no depende de eso. El éxito del año depende si logramos conocer más a Jesús al final del año, si logramos ser más como Jesús al final del año, si al final del año somos las mismas personas, no conocimos más al Señor, algo debimos haber hecho mal. Así que si al final del año nosotros seguimos siendo las mismas personas, yo creo que debemos de hacer una parada y reflexionar y empezar a pedirle al Señor que al final del año queremos ser más como Él, que al final del año queremos parecernos más a Él, que al final del año queremos ser más llenos de Él, que nuestro enfoque no sea el haber recibido todo lo que queríamos del Señor, es parte de las bendiciones del Señor, que nuestro enfoque sea que al terminar del año hayamos podido conocer más a Jesús que el año pasado, que al final del año hayamos logrado parecernos más a Jesús que el año pasado. Amén. Así que todos los días vamos a trabajar en eso. Vamos a pedirle al Señor que queremos ser más como Él, que queremos conocerle, que queremos ser llenos de Él todos los días. Pero ¿cómo era Jesús cuando Él estaba en la tierra? ¿Cómo nosotros podemos parecernos a Él? Y en estas últimas semanas he estado estudiando sobre eso, sobre cómo era Jesús cuando Él estaba en la tierra. He estado haciendo un estudio sobre eso y lo que he encontrado es que primero que Jesús reflejaba al Padre. Y Jesús mismo lo dijo, todo el que me ve, ve al que me envió. ¿Y quién fue el que lo envió? El Padre. Así que todo aquel que veía a Jesús veía al Padre. Jesús reflejaba a su Padre. Él reflejaba o manifestaba la naturaleza del Padre. Y eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros, que reflejemos su naturaleza, que todo aquel que nos vea pueda ver al Padre así como lo miraron en Jesús. Amén.
Amén. Jesús también tenía intimidad con su Padre. Dice la palabra que se apartaba a lugares desiertos para ir a orar. Después de predicar, después de haber estado con las multitudes, después de haber sanado a los enfermos, después de haber liberado a los endemoniados, él se apartaba, se subía a los montes para orar, para buscar al Señor. Y es por eso que por esa intimidad que él tenía con el Padre, que Jesús podía escuchar la voz de su Padre. Él conocía a su Padre profundamente porque él tenía esa comunión con él todos los días. Y Jesús, la mayoría de las veces, se refería a Dios como su Padre todo el tiempo. Todo el tiempo él decía: mi Padre me envió. Yo hablo lo que oigo de mi Padre, yo hago la voluntad de mi Padre. Todo el tiempo era su Padre, mi Padre. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos esa intimidad con Él, esa relación de Padre. Muchas veces nos acercamos a Él como mi Señor, nuestro Dios, pero algunas veces nos cuesta acercarnos a Él como nuestro Padre. Y yo creo que es tiempo de que nos acerquemos a Él como nuestro Padre. Amén. Jesús también era lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue bautizado en las aguas, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma, y dice la palabra que esa paloma reposó sobre él. En otras palabras, el Espíritu Santo reposó sobre la vida de Jesús. Él vino a ser morada en la vida de Jesús. Jesús estaba tan lleno del Espíritu Santo que pudo hacer todo lo que él hizo. Fue por el Espíritu Santo que Jesús pudo sanar a los enfermos, que él pudo echar fuera a los demonios. Fue solamente por el poder del Espíritu Santo. Él se mantenía viviendo una vida llena del Espíritu Santo, y el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos una vida llena del Espíritu Santo, así como Jesús lo hizo cuando él estaba en la tierra. Jesús también hacía la voluntad del Padre, y él lo dijo en su palabra: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Él siempre hacía la voluntad del Señor. Todo lo que el Señor quería que Jesús hiciera, Jesús siempre lo hacía al pie de la letra. Y eso muchas veces nos cuesta a nosotros, hacer la voluntad del Señor, porque muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, y vamos muchas veces en contra de la voluntad del Señor. Pero que a partir de hoy podamos ser como Jesús, aquellos que hacen la voluntad del Padre. Jesús también hacía lo que le agradaba al Padre. Y en la palabra lo vemos, y Jesús lo dijo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí podemos ver unas promesas tremendas, que si hacemos lo que le agrada al Señor, el Padre siempre va a estar con nosotros. Nunca el Señor nos dejará solos si siempre hacemos lo que a Él le agrada. Jesús siempre hacía lo que al Padre le agradaba, y eso es lo que debemos de hacer todo lo que al Padre le agrada. Y si estamos haciendo cosas que tal vez al Señor no le agradan, dejemos de hacerlas y enfoquémonos en hacer lo que al Padre le agrada. Amén. Jesús también era uno quien el Padre tenía contentamiento, que el Señor se alegraba con su Hijo. El Señor tenía ese contentamiento con Jesús. Y cuando el Señor Jesús se bautizó, dice la palabra que del cielo vino una voz, y esa era la voz del Padre. Y esto fue lo que el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que el Señor pueda decir de eso de nosotros: esta es mi hija amada, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Qué tremendo es que el Señor diga eso de nosotros, que Él tiene complacencia de nosotros, que Él tiene contentamiento de nosotros, que Él está feliz por nosotros porque le obedecemos, porque hacemos su voluntad, porque hacemos lo que le agrada. Amén. Así que busquemos parecernos más como Jesús, el hacer su voluntad,
el hacer lo que le agrada al Señor y que el Señor tenga contentamiento con cada uno de nosotros. Jesús era humilde. Yo creo que eso fue lo más grande que el Señor Jesús nos vino a enseñar, su humildad. Él vino a humillarse para que nosotros tuviéramos su salvación, para que nosotros nos convirtiéramos en sus hijos. Jesús dejó su trono de gloria. Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y se hizo un humano como nosotros. Y me acordaba que Jesús, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, ahí nos mostró ese ejemplo, el mayor ejemplo de humildad, que se hizo menor y lavó los pies de sus discípulos. Y eso nos debe de enseñar a nosotros el ser humildes. A veces nos cuesta el ser humildes, pero con el Señor nada es imposible. Él nos puede ayudar y pidámosle al Señor que Él ponga esa humildad en nuestros corazones y que podamos ser humildes así como Él lo fue. Él quiere que nos parezcamos a Él. El Señor quiere que seamos como su Hijo y que cuando Él nos vea, Él pueda mirar esa imagen de Jesús en nuestras vidas, que Él pueda tener ese contentamiento con nosotros porque Él ve a Jesús en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nos parecemos a Jesús o qué hacemos para parecernos a Él? Primeramente, buscar al Señor, tener esa intimidad con el Señor todos los días. Si no lo buscamos, nunca nos vamos a parecer a Él, porque cuanto más lo buscamos, si lo buscamos todo el día, se nos va pegando más lo de Él. Vamos pareciéndonos más a Jesús, empezamos a hablar más como Él. Los discípulos se parecían a Jesús, ¿por qué? Porque todo el tiempo estaban con Él, todo el tiempo estaban con Jesús. Lo escuchaban hablar y ellos hablaban como Jesús. Miraban lo que Él hacía y ellos hacían todo lo que Él hacía. ¿Por qué? Porque siempre estaban con Jesús. Y si nosotros siempre estamos con Jesús en el lugar secreto, nos vamos a ir pareciendo cada día más y más a Él. Vamos a empezar a hablar como Él y vamos a empezar a hacer todo lo que Él hizo. Nos parecemos a Él cuando lo adoramos, porque nosotros nos parecemos a lo que adoramos. Si adoramos las cosas de este mundo, nos vamos a parecer más a este mundo, pero si empezamos a adorar al Señor, a contemplarlo a Él, a contemplar su belleza, a contemplar su hermosura, nos vamos a empezar a parecer a Él y vamos a empezar a reflejarlo en nuestras vidas. Leyendo y guardando su palabra. Esa es otra forma de parecernos a Él. Cuando guardamos su palabra, cuando obedecemos su palabra, cuando nos llenamos de Él. Si nos empezamos, por ejemplo, si empezamos a llenarnos de solo noticias, vamos a hablar solo de noticias todo el tiempo. Si nos empezamos a llenar de, no sé, de redes sociales, todo el tiempo vamos a estar hablando de eso. Pero si empezamos a llenarnos de la palabra del Señor y guardarla, vamos a parecernos más a Jesús. Amén. Y así como dice la palabra, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El Señor nos manda hoy a decir, si tú permaneces en mí, debes andar como mi Hijo anduvo en la tierra. Debemos seguir sus pisadas. Así que, preciosa familia, hoy vamos a rendirnos a Él, vamos a tomar esa decisión de ser más como Él y que estos 3 clamores que yo les mencioné, el de conocerlo más, el de ser más llenos de Él y el de parecernos a Él, se conviertan ahora en nuestros clamores. Y que al final de este año lo hayamos logrado, que al final de este año podamos decir, Señor, este año pude conocerte un poco más. Señor, este año logré ser un poco más a ti, logré parecerme un poco más a ti. Y si al final del año logramos estas 3 cosas, será el éxito de todo nuestro año. Pero si solo alcanzamos lo que le pedimos al Señor que Él hiciera, yo creo que no sería suficiente con eso. Yo creo que hoy debe de ser nuestro clamor, que hoy que este año, que a partir de hoy empecemos
a conocerlo más y a parecernos más a Él. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a ser más como Él, que podamos conocerle más. Tomemos una decisión. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de una decisión personal. De una decisión personal. Yo tomé la decisión de conocer más a Jesús, de parecerme más a Él, de ser más llena de Él. Y yo debo de hacer lo que les acabo de decir, buscarlo más, llenarme más de Él, guardar su palabra para poder parecerme a Él. Pero si no hago nada de esto, al final del año voy a seguir siendo la misma persona. Pero si tomamos esa decisión radical de decirle, Señor, yo me rindo a ti, quiero conocerte más, porque yo creo que no lo hemos conocido como Él quiere. Hay mucho más de Jesús, hay tantas profundidades que el Señor nos quiere revelar, pero es una decisión de nosotros. El ser más como Él, el ser llenos de Él y el querer conocerle más. Así que pidámosle al Señor hoy y tomemos esa decisión de que queremos conocerlo más, de que al terminar del año no queremos seguir siendo las mismas personas, que al terminar del año podamos terminarlo pareciéndonos más a Él, hablando como Él, haciendo lo que Él hacía. Amén. Así que ore al Señor y dígale al Señor, Señor Jesús, quiero conocerte más, quiero ser más como tú. Santo, 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 reinas para siempre. Gracias. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Precioso Señor, hoy te pedimos, Señor, que queremos ser más como tú, que queremos parecernos más a ti. Queremos ser llenos de ti cada día. Queremos conocer más de ti. Que al final del año, Señor, podamos lograrlo. Porque si tomamos esa decisión, Señor, radical por ti, lo lograremos, lo alcanzaremos. Para eso nos llamaste, para eso nos escogiste, para ser la imagen de tu Hijo Jesús. Hoy te clamamos, Señor, que queremos ser ese tu escogido. Toda la gente que nos vea, Señor, pueda verte a ti, Señor, pueda que puedan decir, ellos son como Jesús. Damos, Señor. No hay nadie como tú, en el cielo y en la tierra. Mis ojos están puestos en ti, mis ojos están puestos en ti. Jesús,
reinas para siempre, por los siglos de los siglos. parecer Y aquí te esperaré, y aquí te esperaré, y aquí te esperaré, Y aquí te esperaré. aquí te esperaremos, y aquí te esperaré, y aquí te esperaré, y aquí te esperamos, Jesús, y aquí te esperaré, y aquí te esperaré, Y aquí te esperaré. Jesús, y aquí te esperaré, y aquí te esperaré, Y aquí, aquí, oh, aquí te eres tan hermoso, eres el más bello, queremos conocerte más, queremos ser más tan hermoso es. santo, 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 carácter, reinas para siempre, para siempre, para siempre, y aquí te esperaré cantándote, eres tan hermoso, eres el más bello, todas las naciones cantarán, quiero conocerte más. quiero conocerte más. Santo, Santo, reinas para siempre, y aquí te esperaré cantándote, Eres tan hermoso. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré. eres tan hermoso, Gracias, precioso. eres el más bello, Gracias, maravilloso Señor. Estamos delante de ti. Muchas gracias. y no dejo de amarte y cantarte. Hermoso. Gracias, precioso Señor. Aquí está nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Y hoy nos rendimos completamente a ti para ser más como tú, Señor. Para parecernos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y haz esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. ¿Vas a decir algo más? Necesitamos ser verdaderos cristianos. Eso significa que seamos parecidos a nuestro Señor Jesús. Esta palabra cristianos se remonta desde los tiempos de Jesús, cuando ya Jesús partió y empezaron sus discípulos a predicar su palabra en todo lugar. En Antioquía dice la Biblia que los llamaron por primera vez cristianos porque ellos se parecían demasiado a Jesús, hacían las cosas que hacía Jesús, predicaban a Jesús resucitado, por supuesto, y hacían milagros tal cual como también el Señor Jesús los hizo. Y eso es lo que necesitamos hoy ser nosotros, verdaderos cristianos, en donde seamos parecidos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, que reflejemos realmente que somos los hijos de Dios. Y hay un dicho muy popular que dice: hijo de tigre sale pintado. Esto debería ser algo notorio para nosotros, que somos los hijos de Dios, que nosotros nos parezcamos cada vez más a Jesús, que seamos más como Jesús, y como nosotros caminemos en esta tierra, también los demás lo verán y conocerán a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que hoy nos podríamos hacer es:
¿A quién nos estamos pareciendo más? ¿Nos estamos pareciendo más a quien nosotros decimos que creemos y decimos que confiamos? ¿O realmente nos parecemos a otras cosas de lo que nos estamos dejando influenciar? Por eso hoy tomemos una decisión y que nos parezcamos más a Jesús, que nuestro vocabulario no sea de religiosidad, sino sea realmente como Jesús, que nuestra vida entera se refleje a Cristo en nosotros, que aún nuestros vestidos huelan a Jesús. Y realmente la gente necesita es ver verdaderos hijos de Dios en esta tierra, que realmente hagamos como Jesús quiere que hagamos en esta tierra. Y eso es lo más maravilloso y es el galardón más grande que podremos tener, y es que seamos como nuestro Señor Jesús. Así que vamos a hacerlo, vamos a buscarlo más, a exponernos más en la presencia del Espíritu Santo, vamos a exponernos más en la palabra del Señor, y que cada día más digan: allá van los hijos de Dios, no porque lo vean que vamos a la iglesia, sino porque realmente reflejemos a Cristo. Como perdonamos, como Jesús nos perdonó, así también perdonamos. Como Jesús nos tuvo misericordia, así también nosotros somos misericordiosos. Así como Jesús nos amó, así también nosotros amamos a todos los que están alrededor nuestro. Amén. Así que vamos a ser como Jesús, a parecernos más como Jesús, y que nuestra vida sea el vivo reflejo de nuestro Señor. Amén. 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 Así que démosle ese fuerte aplauso al Señor y vamos a tomar estas decisiones, a decir: Señor, vamos a ser como tú y vamos a reflejar el aroma de tu presencia. Amén. Amén.